Bueno, continuamos entonces en diálogo con Gastón Toro. Hablamos recién fuera de cámara algunas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con este trabajo de la comunicación. ¿Cómo empezaste en la comunicación, Gastón? Siempre estuve involucrado en lo que fue, siempre me gustó la política. Yo fui presidente del Centro de Estudiantes Secundarios, fui presidente en la universidad, en la Escuela de Ciencia y la Información, milité en la juventud de un partido político, y cuando estudié comunicación, en ese partido me involucré en la parte de la comunicación, fui cuadro técnico de prensa. Además, no lo oculto, estuve con los radicales, estuve trabajando en la intervención federal en Corrientes, con el doctor Mestre, que falleció, Ramón Bautista Mestre. Estuve involucrado en la campaña de prensa para Córdoba y La Rioja, la campaña presidencial de la Rúa, la campaña de gobernador de Aguad. Llegó un momento que no quería estar más involucrado e identificado con un solo partido político, y ahí fue que empecé a armar mi empresa. La primera campaña la desarrollé en un ciber, la armé en un ciber, sí, porque no tenía estructura, y ganó el intendente, ganó por una muy buena diferencia, y fue uno de los que me incentivó a crear mi empresa. Pero digamos que la primera campaña empezó en un ciber, armándola, porque no tenía ni computadora, no tenía nada. Empecé bien de abajo, muy de abajo. ¿Y por qué te dedicaste a la comunicación con los políticos y no a la política? Porque amo más la comunicación que la política. Me gustan las dos. Me encanta la política y me encanta la comunicación, pero la siento más pura a la comunicación, a la profesión, que haber hecho política. Haber hecho política me dio muchas satisfacciones. Haber sido presidente en la Universidad Nacional de Córdoba de un centro de estudiantes me dio muchísimas satisfacciones. Pero, digamos, yo creo en las causalidades, y amo mucho la comunicación, básicamente. ¿Organizaste el primer, qué fue, encuentro o congreso interamericano de comunicación? El primer encuentro internacional de estudiantes de comunicación que se hizo en el mundo. Fue en el año 97-98. Fue el primer congreso donde intervinieron 4 continentes. Nos faltó África, porque inclusive hasta Oceanía vino gente de Australia. Nos faltó el continente, algún país representante del continente africano para meter el quinto continente. Hubo más de 5.000 estudiantes de todo el mundo. Trajimos casi 50 disertantes de distintos lugares del mundo, desde el Vaticano, Cuba, Japón. Digamos, fue una experiencia, y lo más impresionante es que fue organizada todo por estudiantes. Le hicimos todo estudiantes, yo era el presidente del centro de estudiantes, y en la organización se intervinieron 150 estudiantes de comunicación. Y tengo entendido que nunca más se hizo otro congreso de esas características. Yuri era el rector, Mestre era gobernador, Martí era intendente, y en la apertura del congreso estuvieron presentes. Inclusive estaban todas las salas de la ciudad universitaria ocupadas, con pantalla gigante, porque en la sala mayor no entraba toda la gente, únicamente entran creo que 1.500, 2.000 personas, y había más de 5.000 estudiantes. Fue una experiencia realmente única. Ahí recibimos de la ONU una distinción, de España también. Es decir, fue gratificante, y ahí me di cuenta de que lo que uno se propone lo logra, lo que uno pone con empeño y con corazón lo logra. Es decir, que no existen los imposibles. Una vez que hicimos ese congreso, cuando yo lo planteé a las autoridades de ciencia de la información, me acuerdo que les causó gracia a los directivos, y yo me planteé que íbamos a armar un congreso internacional, un encuentro internacional, y lo sorprendimos a todos y lo hicimos. Y ahí saqué
que no existen los imposibles y obviamente que después armar y crear mi empresa fue otra satisfacción. ¿Cómo se selecciona la gente, digo, que trabaja en una empresa con estas características, ¿no? Una empresa que se dedica a esto, ¿no? A trabajar con la política, con los sindicatos y demás. ¿Cómo se selecciona? Vos hablabas hace un rato, antes que fuéramos al corte, y decías, ¿no? De que la gente pone pasión y hay creatividad. Pero digo, siempre hay mucha gente que tiene ganas de trabajar. En este caso particular, ¿cómo seleccionas la gente para que responda de alguna manera a esta imagen que también tiene tu empresa? Es todo un tema. Es un tema largo, que tampoco me quiero ahondar mucho porque sería inclusive hasta aburrido para nuestro oyente, pero no es un factor fácil de seleccionar un buen equipo. Y los jóvenes profesionales de hoy tampoco, en su mayoría, tienen un compromiso, qué sé yo empecé trabajando, haciendo experiencia años, sin cobrar un peso, para hacer experiencia en la prensa, por ejemplo. Yo no digo que uno pide eso, obviamente que no, uno paga lo que corresponde, pero es un tema complicado lograr un buen equipo. Yo hoy cuento con un muy buen equipo, pero hubo épocas que conté con malos equipos. Hay gente que está comprometida y hay veces que hay gente que tiene cero compromiso y que únicamente está por el sueldo. Es todo un tema. Se nota. Sí. Sí, se nota en el trabajo y se nota en el desgaste que uno tiene al frente de la empresa, porque cuando empiezan los engranajes a fallar al ser un equipo, cargan las responsabilidades en uno. Entonces se nota. Yo hoy, por ejemplo, logré coaccionar un muy buen equipo, donde se trabaja en conjunto, donde se hacen lluvias de ideas, pero es todo un tema, que inclusive he hablado con colegas o con otros empresarios, es un tema que es recurrente en todos. No es fácil tener gente comprometida, y digamos que los profesionales jóvenes no todos tienen un compromiso con su profesión. Es mi punto de vista, ¿no? No, sí, por supuesto. De esto se trata, porque uno dice, bueno, a ver, una empresa con estas características, que se trabaja en comunicación, donde, bueno, todo lo que se brinda, es decir, no es, qué sé yo, claro, eso te iba a decir, o sea, no es una mesa, no es una copa, es intangible, y donde, bueno, para esto debe haber un engranaje sumamente importante que tiene que ver con lo intelectual, pero que tiene que ver fundamentalmente con este tema, ¿no? Del compromiso, del trabajo y todas estas cuestiones. Si haces un poco un balance, vos decías, hace 9 años empezaste con esta tu empresa. Si haces un balance, ¿qué es lo más importante que te han dejado estos 9 años de trabajo? Y lo más importante, la empresa, digamos, pero no la empresa en términos materiales y económicos, es la empresa en sí, por la satisfacción de ver productos comunicacionales en distintos puntos del país y de la provincia, y saber que pasaron por Grupo Feedback, de decir, es como que ves pequeños hijos en distintos puntos geográficos. Entras a una ciudad, a un pueblo, y ves que la señalética y la cartelería y los colores usados por el municipio lo estuviste viendo vos en una pantalla en tu empresa, y hoy lo ves en la plaza principal de una localidad X. Lo principal en sí es la empresa. Es como no poniéndolo en el mismo valor, escala de valor, pero es como si fuera un hijo de la vida, es decir, costó mucho sacrificio. Otra cosa que tiene que ver, digo, con este tipo de actividad, con este tipo de trabajo que vos realizás a diario, ¿no? Y uno, bueno, o por ahí la gente se pregunta y dice, a lo mejor vos decías, empecé de cero o empecé de muy abajo. A lo mejor económicamente te fue muy bien o no tanto, o hay épocas que te va muy bien o hay otras épocas que no.
Digo por el tipo de trabajo. Repito, no es una empresa donde se fabrican mesas, vasos, y hay épocas donde las crisis económicas afectan muchísimo. ¿Por qué? Porque uno vive ¿de qué? ¿O de qué se sustenta la empresa en realidad? ¿De la publicidad? Totalmente. Sí, no. En estos casi 9 años que tiene la empresa, estuvo a punto de estar en quiebra un par de veces. La crisis del campo fue terrible. Es decir, fue una crisis donde las intendencias, los políticos... bueno, ahí fue cuando abrí el espectro y empezamos a hacer comunicación sindical y bueno, la intuición me llevó a, como dice el viejo refrán, de tener una canasta con varios huevos, porque es un país bastante inestable, que todos sabemos que Argentina es un país muy inestable, donde las crisis son cíclicas, donde permanentemente 2 o 3 años está bárbaro y después empieza la inflación. Es decir, es un país donde es cíclico. La problemática, la enfermedad del país es permanentemente, es un círculo, siempre volvemos al mismo punto. Pero básicamente es usar el ingenio y la creatividad y bueno, y seguir apostando lo que uno quiere y lo que hace. Recién también hablábamos un poco acerca de las anécdotas que uno va teniendo permanentemente. Si hoy tuvieras que contarnos así alguna anécdota importante que te pasó en este tiempo de trabajo. Son tan muchas. Bueno, elegí una. Sí. No, las anécdotas principalmente es haber visto una campaña de responsabilidad social sindical de un cliente, de un sindicato en la vía pública en Córdoba, trabajada sobre el trabajo infantil y la verdad me llenó el corazón de alegría, de amor y ver que se hizo algo donde posicionó ese sindicato. Por un lado dio resultado la estrategia, pero por otro lado hicimos un bien social. Es decir, fue una muy buena anécdota ver toda la vía pública y toda la campaña en la ciudad de Córdoba hecha por nosotros sobre, normalmente es conocida el RSE, la responsabilidad social empresaria. Bueno, nosotros estamos tratando de imponer el RSS, que es la responsabilidad social sindical. Eso fue una anécdota que fue el año pasado que me dio mucho placer. Si tuvieses que tomar un rumbo distinto, digo, en la agencia, y tuvieras que elegir y decir, bueno, a ver, hago comunicación política, gubernamental, o hago sindical. Si tuvieses que tomar, digo, alguna de los dos caminos, ¿cuál tomarías? Hoy sindical. ¿Por qué? Porque tengo más poder de creatividad y de libertad en las acciones comunicacionales, y con eso respondo todo. Es decir, puedo crear, y si a mí la persona o la entidad que me deje crear es donde yo me siento cómodo, así que hoy elegiría sindical. ¿En qué casos decís que no? Cuando va un cliente a buscar una campaña política, decís no la puedo hacer, no la quiero hacer. ¿Cuándo? Muchas veces. Campañas electorales rechacé bastante, y cuando yo soy muy sanguíneo, muy frontal, y cuando no acepta las estrategias o nuestras o nosotros lo que tratamos de armar desde el punto de vista objetivo, no es consecuente, nuestro cliente no nos presta atención o no ayuda a que podamos desempeñarnos bien en la campaña, directamente cortamos la campaña. Es decir, hemos cortado varias campañas nosotros. ¿Qué papel juega la ética, digo, para que tomes o dejes de tomar un trabajo? Y también, es decir, nosotros hacemos comunicación. Obviamente que no pedimos un certificado de buena conducta cuando se siente el cliente, porque el trabajo es como un médico que pide un certificado al tipo que entró con una herida. Es decir, tiene que atender al policía, digamos, no quiero poner ese ejemplo, pero la ética
de la puerta para adentro de la agencia nosotros trabajamos con total ética. Obviamente que por ahí tenemos que suavizar la imagen de un dirigente bastante en el nivel comunicacional, pero sí tiene que ver la ética, más allá de que lo nuestro es un trabajo de comunicación, no es un pedido de certificado de antecedentes, es decir... Está bien, pero yo te decía la ética en el sentido de decir, bueno, a ver, por ejemplo, viene un sindicalista X y te pide hacer un trabajo y vos sabés que es difícil de remontar precisamente porque la imagen de ese sindicalista no da, porque, qué sé yo, porque hay una serie de cuestiones que vos sabés que por más que trate de reflotar, estás de alguna manera mintiendo o engañando a través de la campaña política. A eso me refería. No, nosotros tomamos el trabajo de comunicación. Si hay algo fuera de lo que compete a la comunicación, se encargaría en última la justicia. Es decir, no nos ponemos en ese papel. Si nuestro cliente... si tiene que ganar la elección, si está en el gobierno o lo que sea, tiene que tener buena comunicación. Esa es la parte ética que nos compete a nosotros. Si el cliente tiene algún problema o no, o alguna mentira, digamos, no es una competencia nuestra, en última eso está en mano, digamos, creo que para eso está el poder de la justicia, que es uno de los poderes del Estado, pero nosotros, digamos, actuamos para mejorar en sí la comunicación y la imagen del cliente. Es la parte que nos compete a nosotros. No nos compete meternos en el plano de cuestionar con qué recursos está pagando una campaña. Es decir, eso no es un tema que tenga que ver con nosotros, ni con ninguna agencia de comunicación, ni con ningún asesor político. Es decir, no es un tema que ni siquiera me pongo a pensar, es decir, en último... O sea, manejás la ética desde el punto de vista laboral dentro de la agencia. Exactamente, sí, desde el punto de vista profesional, comunicacional, digamos, lo que nos corresponde a nosotros como comunicadores y consultores políticos. Es decir, no cuestionamos en ningún momento el cliente, si alguien lo cuestiona, pero eso está la justicia. Claro, o sea, el trabajo de última de la ética, que trabajan, como vos decías, dentro de lo que es la agencia o la empresa, lo hacen en la ética en cuanto a la imagen, a lo que van a sacar, a que no afecte a la gente y a esto. La ética nuestra como comunicadores corresponde que la información que brinda el cliente, que no se tiene que conocer, no se conoce, que los datos que brinda el cliente, es decir, la ética nuestra como comunicadores es eso, es decir, es que el cliente tenga una buena comunicación y cuidar elementos, qué sé yo, por ejemplo, nosotros manejamos base de datos. Las bases de datos son de los clientes, son confidenciales, no las vendemos, porque por ahí hay gente que sale a vender base de datos, nosotros no, tenemos base de datos de celulares muchísima, base de datos de correo electrónico. Bueno, ahí sí juega la ética. Nosotros somos totalmente éticos en ese aspecto de cuidar lo que el cliente o lo que nosotros logramos con el cliente. Básicamente sería esa la respuesta. Bueno, le vamos a contar un poco a la gente, sobre todo a la gente que por ahí hay muchísimas personas que se sientan muchas horas en la computadora, buscan por ahí inclusive ver algunas cuestiones, algunos programas diferentes y demás. Le vamos a contar, le vamos a dejar a la gente dónde pueden ver a través de internet el programa Sindicatos TV. Sí, el programa nuestro lo pueden ver a través de la web, que es www.sindicatos.tv. Y lo que ofrece, lo que hace la agencia nuestra es www.grupofeedback.com. Ahí se van a encontrar con todo lo que hace, todo lo que produce Grupo Feedback y lo que produce Sindicatos.tv. Bueno, Gastón, ha sido un gusto, hemos hablado de todo un poco y contándole a la gente cómo se trabaja desde una agencia de comunicación, cómo se trabaja fundamentalmente con esto, ¿no? O sea, cómo se hace para hacer comunicación, en este caso, como decíamos recién, ¿no? Para los sindicatos, para los políticos, que a nosotros nos pareció algo realmente importante también para contarle a la gente. Muchas gracias, Blanca, para mí también fue un placer estar aquí y espero que sirva algunas de las anécdotas y lo que hemos hablado. La verdad me sentí muy conforme, muy contento y cómodo. Gracias. Bien, nos vamos a la pausa y volvemos en un minuto nada más.